Continuamos en este curso que pretende que nos preparemos, nos capacitemos para hacerle una gran fiesta a Jesús. Tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos, y ese cenáculo, ese aposento alto que el Señor ha destinado al final de los tiempos es el corazón inmaculado de María Santísima, para que nos llenemos del Espíritu Santo, para que con señales, con milagros y prodigios podamos llevar la evangelización a todos esos pueblos que no creen que Jesús es el Mesías, el Señor de señores y Rey de reyes, aquellos también de esta sociedad que no creen que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos, que no nos estamos preparando. Necesitamos, hermano, entonces ser llenos del Espíritu Santo para que no nos pase como le pasó a ese pueblo judío que no recibieron a su Mesías, que no nos pase a nosotros, que se nos pase el tiempo en el placer, en las cosas materiales y no le preparemos ese camino a Jesús, que no tengamos las vestiduras puestas y que no las tengamos blancas, lavadas en su sangre preciosa, que no nos pase como a ese pueblo y todas aquellas personas que no están inscritas en el libro de la vida, como lo dice Apocalipsis. Y es que Jesús vino a ese pueblo de Israel y ellos no lo lograron reconocer porque sus expectativas eran diferentes. Que no nos pase a nosotros. Y es que Jesús ha establecido cómo tenemos que llevar esa enseñanza, cómo tenemos que hacer ese discipulado. Y aunque Él no esté en su cuerpo glorioso aquí en la tierra, ha dejado su presencia real como un alimento, como consuelo espiritual, ahí en el misterio de la Eucaristía, a través del cual nosotros nos vamos alimentando, nos vamos fortaleciendo, nos vamos consolando, así como ese pueblo de Israel fue consolado en el desierto a través de esa travesía hacia la tierra prometida allá en el desierto por Moisés. El enemigo sabe bien también que la batalla principal Él ya la perdió, porque nosotros ahora le pertenecemos nuevamente a Dios. Recuerda que en Adán y Eva ellos le vendieron la humanidad a Satanás y tuvo que venir Dios mismo en la persona de Jesús para redimirnos, para rescatarnos. A eso se llama redención objetiva, pero para que nosotros adquiramos esos méritos de Jesús, a eso se llama redención subjetiva. Nosotros tenemos que ir a la cruz del Calvario y apropiarnos de las bendiciones de esa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, ya que a través de su sangre, a través de su muerte, pasión y resurrección, a través del bautismo, nosotros con el Espíritu Santo nos apropiamos de esos méritos y entonces se nos perdonan nuestros pecados, ya no hay condenación para nosotros, nos hacemos hermanos de Jesús, herederos y coherederos con Él, de todo ese plan de salvación, de todo ese amor de Dios, nos hacemos hijos adoptivos de Dios. ¡Qué maravilloso Dios! ¡Qué grande! Y el enemigo sabe, y entonces, como Él es terco, como Él es obstinado, va a seguir la lucha hasta el fin. Y al ver cómo los cristianos cada día vamos aumentando, e iba aumentando allá en la primera iglesia, empezó con 12 apóstoles, y al ver el enemigo cómo esos cristianos iban aumentando, desencadenó sobre ellos persecuciones, hubo muchas persecuciones, ese imperio romano persiguió y los mismos judíos, y entonces te recuerdas que ellos cuando empezaron a predicar lo hacían ahí cerca del templo, ahí en el templo, ellos todos los días a las 3 de la tarde iban ahí y iban enseñando, pero debido a estas persecuciones, debido a estas torturas, debido a estas muertes con la más terrible crueldad, ellos tuvieron que irse diseminando por todo el Mediterráneo, por todo ese imperio romano de esa época. Y entonces esos mártires, todas esas muertes, empezando con Esteban, esas semillas que Dios iba sembrando cayeron en buena tierra y rápidamente fueron creciendo. Y después de algún tiempo, los métodos que el enemigo fue usando ya no fue esa persecución tan cruel
para impedir esa propagación del cristianismo. ¿Te recuerdas que Jesús allá en el monte, allá en Galilea, parado él con todo el poder y la gloria, le dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo porque todo el poder se me ha dado a mí y por eso yo los envío? El enemigo cambió su táctica. Ya no surtía mucho efecto perseguir a los cristianos porque miraba que la sangre de los mártires es semilla para más cristianos y por eso fue cambiando su táctica y para hacer el mayor daño posible fue usando todos los métodos y lo va a ir usando todos los métodos habidos y por haber, especialmente infiltrándose en las mismas filas de los cristianos para corromper e iniciar ese fanatismo y disfrazarlo de celo religioso para que ellos mismos, los cristianos, comentan crímenes y matanzas, así como sucedió en las cruzadas y en todo el mundo. El enemigo a través de la historia fue instigando las discordias, instigando las guerras, incitó a la soberbia, a las divisiones de la iglesia. Ya nuestra iglesia en el año 1000 se dividió en iglesia oriental, en iglesia occidental. El enemigo se fue dando cuenta que dividir era la mejor arma que él podía utilizar. El separar a los cristianos es una de sus armas favoritas. Él entendió, así como lo dice Jesús en San Lucas 11:17, que un reino dividido es un reino derrotado y por eso, hermano, tú no te asustes cuando en la iglesia van surgiendo divisiones, porque esas son las tácticas del enemigo. Él quiso destruirla desde afuera y ahora se ha dado cuenta que metiéndose dentro de la propia iglesia a través del tiempo, se ha ido dando cuenta que ese es el arma más importante. Recuerda que el deseo de Jesús allá en San Juan 17 es que todos seamos unidos, así como el Padre y Él son uno. Y eso es el sueño de Dios que no se está cumpliendo, porque cada día la iglesia de Jesús se fue dividiendo, pero allá en 1517 se dividió y de ahí en adelante más de 33,000 sectas, hermano, nos hemos dividido, nos hemos peleado y nos hemos estado dividiendo y eso es algo que no nos conviene porque la mayoría de personas, esos 5,000 personas que no conocen a Jesús, no pueden creer en un Jesús que está mutilado, que está dividido, que está en contra. La iglesia se dividió y ahí mismo en la iglesia católica, que es el fundamento y columna de la verdad, ahí se infiltró el enemigo con el marxismo, con el homosexualismo y con la masonería eclesiástica, así como el caballo de Troya que se ingresó a la iglesia y ahí está queriendo destruir y hermano no lo va a poder hacer porque es una promesa de Jesús que las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra ella, pero va a haber una gran guerra, hermano, una gran división en nuestra iglesia. Ya podemos ver muchos cardenales, muchos obispos en contra, podemos ver todos esos sínodos alemanes en donde están en contra del Papa, ya van a estar aprobando el homosexualismo y ya la presencia real de Jesús no está, y así con muchas divisiones en nuestra iglesia van a estar en contra del Papa, en contra de ese magisterio, esa tradición apostólica de 2000 años. Ya la gente ya no cree en los milagros, ya los teólogos ya no le dan una interpretación literal, ya no se lee, ya el credo ya no lo van a aceptar, ya no se piensa que la iglesia es una, sino que van a empezar a decir que en cualquier lugar nos podemos salvar, que no hay que, es más que ya no vayamos ni siquiera a la iglesia, que solo levantemos la mano y que ahí en nuestra casa nosotros podemos adorar a nuestro Señor y que no es necesario la iglesia, que Jesús sí, pero que la iglesia no. Y de esa manera es como el enemigo se ha ido infiltrando en nuestra iglesia y por eso nosotros, hermano, tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos. Hoy yo te invito, hermano, a que ahí en el corazón de María Santísima acudas a los sacramentos que son la principal fuente de gracia. Y es que, hermano, Jesús todos los días hace un milagro de amor
ahí en la Eucaristía. Recuerda que la misa es el cielo en la tierra. Todo lo que se hace en el cielo se hace en esa hora aquí en la tierra, y así la liturgia de la tierra se une con la liturgia del cielo, y es que, hermano, Jesús está presente en el altar y es un milagro de amor.